Y vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. Pon atención, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Estos tres concuerdan con qué? Con el versículo 7. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. O sea que los que dan testimonio en el cielo son el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Los que están dando testimonio en la tierra son el Espíritu, el Hijo, que es la palabra, y la sangre, que es el Padre. Ahorita vamos a aprender un poco de esto, que es profundo, pero Dios lo quiere hacer notar y nos quiere enseñar en esta mañana. El Espíritu, como tal, está dando testimonio en la tierra. Está hablando a nuestros corazones. Está tocando a la gente que no conoce a Jesucristo para que le abran su corazón. Les está hablando todos los días. Les está redarguyendo de justicia, de juicio, de pecado. Y dice el agua. Vamos a ver entonces acerca de esto que es la palabra. Vemos entonces que cada día el Señor nuestro Dios tiene para todos aquellos que le buscan de corazón palabra poderosa que cambia, que transforma nuestras vidas. Palabras de provisión en cada una de nuestras necesidades, de protección contra cualquier embate del enemigo, cualquier ataque que el mundo esté dando contra nuestras vidas. Palabras no nada más de poder y de autoridad, no nada más de protección, no nada más de bendición, sino que traen palabras de aliento y de ánimo a nuestro corazón. Por eso estamos hoy aquí, para darte esa palabra que Él escogió para nosotros el día de hoy. Esa palabra que es la vigencia del poder de la sangre de Cristo. La vigencia del poder de la sangre de Cristo. Algo que, siendo antiguo, sigue permaneciendo vigente, actual, funcionando el día de hoy y en este momento. Y seguirá, como dice la Escritura, vigente por toda la eternidad. Por eso leíamos allí en Primera de Juan 5, 7 y 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Por eso, fíjense, decimos cuando algún cristiano pasa a la presencia del Señor, no mueren, porque no decimos que muere. Un cristiano no muere. Si alguno de ustedes ha tenido que entregarle a Dios, a su pariente, a su amado familiar, al Señor, él, si era creyente en Cristo o ella era creyente en Cristo, está en la presencia de Dios, escuchando el testimonio que está dándose en el cielo, que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso decimos, pasaron a mejor vida. Y esto es cierto, porque están en el cielo. Tal vez
El problema lo tenemos nosotros los que nos quedamos. Nos quedamos, ellos ya están en el cielo, ya no tienen ningún problema. Allá no hay llanto, ni tristeza, ni dolor, ni escasez, ni enfermedad, ni el ataque del enemigo. Nada que les pueda robar la paz, el gozo y la alegría que ellos ya experimentan. El problema, vuelvo a decir, no es para los que están allá, es para los que nos quedamos. Por eso la palabra no nos deja solos. Nos da evidencia de que lo mismo que hay en el cielo viene a nosotros, solamente que en una forma más práctica, como lo vamos a entender en esta mañana. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, dice el versículo 8. El espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Ahora recordemos por qué estamos diciendo que concuerdan. El Espíritu, pues obviamente, habla del Espíritu Santo. Pero aquí lo que traería un poco de inquietud es, ¿y el agua? ¿Y el agua qué es? Hemos leído y hemos aprendido en otros estudios que el agua simboliza la palabra de Dios. Simboliza la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el Hijo. La palabra de Dios es Jesús. Por eso allá en Juan capítulo 1 leemos, dice, y aquel verbo, aquella palabra, aquel logos se hizo carne. O sea, que con eso podemos entender nosotros claramente que cuando habla de la palabra está hablando de Jesús. Y si está hablando de la palabra, es como aquella que él dijo en Juan 15:3. Y dijo el Señor Jesucristo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir que el mismo Señor Jesucristo está dándonos a entender en los evangelios, el Espíritu Santo nos está diciendo, esta agua es la que tiene el poder para limpiar nuestras vidas, y esta agua es la palabra, y esta palabra es el Hijo de Dios. ¡Wow! Es una revelación profunda, pero a la vez sencilla, que nos está diciendo aquí. 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua. Por tanto, el agua es el verbo. Por eso en el versículo 7, vuelvo a repetirles, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre y el Verbo. El Verbo es la palabra, y la palabra era Jesús. Entonces, cuando dice que está dando testimonio aquí en la tierra, nuevamente volvemos a decir qué precioso es nuestro Dios, porque así como está en el cielo manifestándose gloriosamente, se está manifestando aquí en la tierra a través del Espíritu y de la palabra. Pero dice, y la sangre, y la sangre. Y estas son las 3 grandes provisiones que Dios le dio a la iglesia. La iglesia que camina en el Espíritu, que camina en la palabra y en el poder de la sangre, es una iglesia sobrenaturalmente poderosa. Y tú, si formas parte de la iglesia, si formas parte del pueblo de Dios, si formas parte de una iglesia que dependes y caminas guiado por el Espíritu Santo, guiados por la palabra, guiados y protegido por la sangre de Cristo, entonces eres miembro de una iglesia superpoderosa, sobrenaturalmente poderosa. Por lo tanto, yo diría, eres un superhijo de Dios. Eres un super cristiano. Y no estoy exagerando, aunque parece que estoy exagerando, porque es una realidad. Se nos ha dado un poder y una autoridad que no tiene límites, porque en el cielo no hay límites. Dios está llamando a la iglesia a un nuevo entendimiento de la palabra de Dios, para que nos movamos en un nuevo nivel de fe,
un nuevo nivel de fe. 2020, fe y milagros. Dios sabe que para que sucedan los milagros, todo lo que Él tiene preparado, todo lo que Él anhela, todo lo que Él desea para nosotros como pueblo de Dios, necesita iniciar o ser empujado por una palabra de 2 letras: fe. Fe, porque la fe obra milagros. ¿No te he dicho que si crees, si tienes fe, verás la gloria de Dios? Cuando Jesús se fue al cielo, no nos dejó huérfanos, nos dejó al Espíritu Santo, nos dejó su presencia a través de la palabra y nos dejó su sangre. Ahora, queda ahí el asunto de la sangre. Todos sabemos que Cristo en la cruz derramó su sangre. Hace poco más de 2000 años, la Biblia nos dice que Jesucristo derramó su sangre en varios lugares. Algunos han contado y dicen que son 7 lugares. Primero en el huerto de Getsemaní, cuando estaba orando aquella oración de lucha, de angustia, de batalla. Dice que estuvo sudando y su sudor eran como gotas de sangre. Después, cuando lo apresaron allí en el huerto, lo llevaron a la casa de Caifás y dice la Biblia que le arrancaban la barba. Le arrancaban la barba. Si alguno piensa que Jesucristo no tenía barba, sí tenía. Si estaba larga o grande, no sé, pero el chiste es que tenía una barba suficiente como para que se la agarraban y se la arrancaban. Yo quiero que te agarres, tú que tienes barba, y te intentes arrancar, para que veas que cada que te arrancas una cantidad de barba sale sangre, porque se arranca con las partes del folículo y viene con un dolor intenso. Dice que luego lo llevaron al pretorio romano y ahí la autoridad romana autorizó que se le dieran 39 azotes menos 1, porque esa era la ley judía. Decían que si le daban 40 podían morir. Pero entonces se fueron hasta 39, uno menos de lo que marca la posibilidad de muerte. Entonces vemos que además lo azotaron 39 latigazos. Pero no era un solo látigo, sino que era un látigo que tenía 7 tiras. De tal manera que cada una de estas tiras tenía un hueso, tenía un pedazo de metal, algo que caía sobre la espalda, sobre las piernas, sobre los brazos, donde cayeran aquellas tiras de aquel látigo, y cada que caían arrancaban y lastimaban, desgarraban además del golpe. Vemos que la espalda, los brazos, el pecho del Señor Jesucristo fue azotado y sangró fuertemente. Manchó todo el enlosado ahí en la fortaleza Antonia. Su cuerpo estaba bañado en sangre, su piel totalmente desgarrada. Y luego le pusieron una corona de espinas. Así es que sudó gotas de sangre, le arrancaron su barba, su espalda, su cabeza. Le pusieron aquella corona de espinas y después lo llevaron a la cruz, y ahí en aquel madero clavaron sus manos y luego clavaron sus pies. Y de ahí vemos que al final un soldado, cuando él ya había entregado su espíritu, tira con una lanza, le corta cerca de su corazón, y dice la palabra que salió sangre con agua. 7 lugares donde la sangre de Cristo fue derramada. La Biblia nos dice que esa sangre era, es y será poderosa eternamente. La pregunta: ¿sigue siendo poderosa después de 2000 años? Acabo de decir que era, es y será por siempre, porque no era sangre humana, era sangre divina. Óyelo, era
la sangre de Dios. Era la sangre de Dios. Así es que vemos que cuando leíamos allá en 1 de Juan 5:8, 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, ya vimos el Espíritu Santo; el agua, que es la palabra, que es el verbo, que es el Hijo. Y vemos, y la sangre. ¿Por qué dijo que era la sangre? Y luego dice que estos 3 concuerdan con los que están en el cielo, porque la sangre era no una sangre común, no una sangre cualquiera, era la sangre de el Padre, la sangre de Dios, que fue puesta en aquel cuerpo de aquel bebé que iba a nacer, cuando el ángel llegó con María y le dijo: María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Oh, qué precioso y qué poderoso en ese momento. Y la Virgen María preguntó: ¿y cómo será esto? Porque no conozco varón. Ella era virgen. Entonces el ángel le contestó y le dijo: el poder del Altísimo, la sombra del Omnipotente, vendrá y te cubrirá. Era la persona del Espíritu Santo que iba a penetrar el cuerpo de María y a depositar la sangre de Dios. Porque la sangre que nosotros tenemos es una sangre común que heredamos de nuestro padre Adán. A partir de que Adán peca, esa sangre que él tenía ya no era una sangre preciosa, ya no era la sangre que recibió también del Padre. Por eso cuando leemos la Biblia vemos que al único hombre al que se le dice antes de Jesucristo Hijo de Dios fue a Adán. Era hijo de Dios. Después a Jesucristo se le llama el postrer Adán. Quiere decir que como hijo de Dios eran los 2 únicos que habían recibido una sangre limpia, una sangre preciosa, una sangre que era perfecta, inmaculada, que era del mismo cielo, originada en el mismo cielo. Por eso cuando esta sangre se contamina, la de Adán, todos los seres humanos seguimos heredando de nuestros padres una sangre contaminada, un potencial de pecado, con una tendencia a pegar, con una tendencia a hacer lo malo, con una tendencia a rebelarnos, porque estamos pecando y destituidos de la gloria de Dios. De tal manera que cuando seguimos nosotros los seres humanos recibiendo esta sangre, era necesario que el Hijo de Dios, aquel que vendría a pagar la deuda de nuestro pecado en la cruz del Calvario, necesitaba ser un ser que no tuviera esa herencia contaminada que venía de Adán. Si el Señor Jesucristo hubiera tenido la herencia completamente humana de un padre, y quiero dar un entre paréntesis, dentro de las investigaciones biológicas y genéticas que se estudian el día de hoy, la mujer aporta un óvulo, el hombre aporta el espermatozoide, pero genéticamente es el que implica o hereda el carácter de la sangre. El carácter de la sangre. De tal manera que se junta con el óvulo y el espermatozoide del hombre y sacan una sangre que forma un tipo de sangre, un tipo A, B, C u O, y con un RH puede ser positivo o negativo. Lo importante es que debemos entender una cosa. Una vez que el niño se gesta, la madre ya no tiene ninguna injerencia en la sangre de aquel bebé. La placenta cubre y protege. La mujer alimenta a su niño a través de la placenta
pero la sangre del niño no se ve afectada contra cualquier ataque porque está totalmente protegido. Y ella podrá tener un tipo de sangre y el niño tener otro. Y en cambio, cuando hay transfusiones, a ti te ponen una sangre que no es igual a la tuya, te puedes morir. Pero allí, en el bebé, se puede tener una sangre en el bebé y otra la mamá y no le afecta nada porque aquel niño ya trae su sangre especial. Cuando vino el Espíritu Santo sobre María, el Padre no fue José. El Padre, el Dios eterno, a través del poder del Espíritu Santo, vino y puso su sangre. Por eso la Biblia habla de que Dios nos compró con su sangre. Y que cuando dice ese texto, que aparentemente es un poco nuboso o medio lleno de tinieblas a nuestra mente, dice: 3 son los que dan testimonio en la tierra, y estos concuerdan: el Espíritu, la palabra que es el Verbo, que es el Hijo, y la sangre, porque la sangre era la sangre del Padre. Por eso ya el apóstol Pedro dijo: la preciosa sangre de Cristo. No era una sangre común, era la sangre del mismo Dios eterno, que puso aquella como la había puesto en el cuerpo de Adán. Él dice que sopló aliento de vida y creó aquella sangre. Ahora Dios mismo estaba poniendo su sangre. Y vemos que esa sangre precisamente la encontramos en el cuerpo de Jesucristo. Cuando Jesucristo sube a la cruz y derrama su sangre, era la sangre del mismo Dios. Por eso podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Dios el Padre estaba entregando también su vida junto con el Hijo, con la aprobación del Espíritu Santo, en la cruz del Calvario, para que tú y yo tuviéramos redención, perdón de pecados, y la derrota de Satanás fuera intensa, profunda, clara y definitiva. No había ni una forma más sino por la sangre de Cristo. Por eso alcanzamos a leer en las Sagradas Escrituras que el diablo odia y detesta la sangre de Cristo. Él le teme, no la soporta, porque si él se hubiera dado cuenta de lo que iba a hacer al matar a Jesús en la cruz, el diablo buscó la manera de destruir a Jesús. Él no sabía. Si lo hubiera sabido, probablemente nunca lo hubiera hecho. Que el plan eterno de Dios, que el plan desde antes de la consumación del mundo, antes de la creación del mundo. Algunos piensan que Dios, cuando Adán y Eva pecaron, tuvo que crear un plan B. Y quiero decirte, Dios no tiene planes B. Dios siempre ha definido su plan desde el principio, desde antes de la creación, antes de que existieran las cosas, en la nada, allá en la eternidad, donde el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo vivían en aquella comunión íntima. No les hacía falta nada, pero un día el Padre decidió crear a la humanidad y crear todos lo que ahora tenemos, y ahí mostrar su amor, su misericordia, porque hemos dicho que Él quería tener una familia. Entonces vemos cómo en ese momento Dios, al crear a la humanidad, Dios la pone en este mundo precisamente para mantener esa comunión. Ya vimos que Adán peca, Adán nos hereda la maldad, el pecado, pero Dios no había cambiado de plan. Desde antes de la fundación del mundo, como dice la Escritura, Él preparó con Jesucristo su Hijo el plan de que Él vendría y que iba a subir a la cruz y que iba a derramar su sangre. Por eso le dijo a mismo Satanás allá en el huerto del Edén: y la simiente de la mujer te va a dar en la cabeza,
aunque tú le vas a herir en el calcañar. Lo iba a alcanzar a matar, pero esa muerte no iba a poder proceder, porque esa muerte es para el pecador. La muerte es para el que está bajo la ley y bajo la sentencia del pecado. Pero aquel que no había pecado no tenía por qué permanecer en muerte, y por eso Dios, el Padre eterno, lo resucita a su Hijo y lo levanta. Pero mientras en la carne ya había cumplido el plan y el propósito de Dios de que Satanás iba a ser derrotado con la sangre preciosa del Hijo de Dios, que era la sangre del Padre que Él había puesto en Jesús, el Hijo encarnado de Dios. Por eso el diablo odia la carne, la sangre, no quiere nada con la sangre, porque fue la derrota de Él en la cruz. Le quitó todo el poder y la autoridad que Él tenía sobre la raza humana. La sangre de Dios, la sangre le quitó todo el poder y la autoridad que Él tenía sobre la raza humana. ¿Por qué? ¿Cómo se lo quitó? Porque el pecado, que es el poder del diablo, Él nos hace pecar. Y la ley dice que la paga del pecado es muerte. Por tanto, Él tenía el control de toda la raza humana. La raza humana tiende a pecar, pecamos y estamos sentenciados a muerte. Por eso el plan eterno de Dios, que el diablo no sabía, que no pudo entender, que no pudo vislumbrar, es que en la cruz, cuando Cristo muriese, Él iba a cumplir con la ley, a pagar la paga del pecado, que era la muerte. ¿Y cómo se paga? La Biblia dice que la vida es de la carne, está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre. Por eso es que cuando Él subió a la cruz, pagó con su vida, entregando su sangre. Anota, la sangre es la vida. La sangre es la representación real del Dios eterno. La sangre es la antítesis de la muerte. El diablo es muerte. La sangre es vida. Dios es vida y es la sangre preciosa la que se derramó para que tú y yo tuviésemos vida eterna. ¡Wow! Gloria a Dios por esa revelación. Por eso vemos que el enemigo odia la sangre, porque lo venció en la cruz. Venció todo el poder, toda la autoridad que tenía sobre nosotros a través del miedo, del temor a la muerte. Cuando una persona le abre su corazón a Jesús, le entrega su vida a Jesús, dice la palabra que viene la persona de Jesucristo y trae con su sangre a nuestro interior. La sangre que derramó en la cruz limpia todo pecado. Por eso dice en Juan 1:7, primera de Juan 1:7, dice: si confesamos nuestros pecados, la sangre, pongan primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando una persona en este mundo y en esta tierra que alcanza a entender que su misma naturaleza, esa naturaleza contaminada, corrupta que nos lleva al pecado, no nos va a poder liberar nada de aquello que nos está manchando, aquello que nos está ensuciando. Toda forma de pensamiento, de destrucción, de muerte que está en contra de Dios, llámese robo, hurto, cualquier tipo de pecado,
nos lleva a la muerte eterna, y solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay religión, no hay rezo, no hay oración, no hay nada que te pueda limpiar de tu pecado. No hay dinero, no hay tesoro, no hay riqueza, no hay joyas, nada de lo que puedas juntar en este mundo puede limpiarte un solo pecado. Solamente la sangre de Cristo tiene el poder. Por eso nosotros debemos entender, ir conociendo. Por eso el diablo no quiere que se predique la sangre. No quiere que se predique de la sangre. Cuando algún predicador intenta preparar un mensaje acerca de la sangre, hay una oposición intensa, hay una oposición profunda, porque él no quiere que se predique la sangre. Él no quiere que la gente sepa lo que hace la sangre y por qué es tan importante la sangre. Porque la sangre lo derrotó en la cruz del Calvario. En la sangre le quitó el acta de decretos, todas las demandas que tenía él contra nosotros, todo lo que le daba derecho sobre tu vida, sobre mi vida, sobre nuestros hijos. Esa acta de decretos estaba ahí escrito cada uno de los pecados que hemos hecho, y le da autoridad, le da poder a él para humillarnos, para denigrarnos, para dominarnos, porque le pertenecemos y vamos camino al infierno y vamos camino a la muerte, hasta que no viene la sangre de Cristo a borrar, a limpiar, a quitar aquello. Y cuando ya estamos limpios, ya no hay ningún derecho, ninguna autoridad de él sobre nuestras vidas. Gloria a Dios por su sangre. Gloria a Dios por su sangre. Él no quiere que se predique la sangre. Él no quiere que la gente sepa de la sangre. Él, como en Egipto, recordemos un momento lo que pasó en Egipto. Cuando Dios le dijo a Moisés: dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Lo tiene esclavo, lo tiene oprimido. Pero ya llegó el momento en el que él debe de dejarlo salir. Y en esta noche, el ángel de la muerte va a venir sobre toda la tierra de Egipto. Y todo primogénito va a morir, tanto de los seres humanos como de los animales. Pero dile a mi pueblo, óyelo, dile a mi pueblo que sacrifiquen un cordero limpio, puro y sin mancha. Que lo preparen unos 7 días antes para que esté listo. Y ese día lo van a sacrificar. Y van a recoger su sangre. Y con esa sangre van a tomarlo en una vasija. Y con una brocha, con un hisopo, van a tocar los marcos de su puerta de la entrada de su hogar. El dintel y los postes van a poner la marca de la sangre. Y cuando venga el ángel, dice la palabra, dice Dios, y yo veré la sangre. Veré la sangre. Y el ángel pasará y no entrará en aquel lugar, y no habrá más muerte. De tal manera que el pueblo podía haber sacrificado el cordero, podían haberlo asado como les dijo, podían estar preparados con hierbas amargas, podían estar preparados sus maletas y todo para salir, podían haber recogido la sangre, pero si no la aplicaban al marco, de nada iba a servir todo lo que habían hecho. Lo que nos está diciendo el Señor es que no basta con que haya sangre, sino que la apliquemos a nuestra vida, que la apliquemos y la llevemos a nuestra existencia, para que el poder
sanador, el poder libertador, el poder liberador que tiene la sangre de Dios que nos fue dada, se aplique a cada una de nuestras vidas y de nuestros hogares. Y por eso en aquella noche el ángel de la muerte pasó en Egipto y hubo el más grande llanto que se escuchó en aquella tierra, porque todos los primogénitos, desde la casa del faraón, de los generales, del ejército, de la más humilde de los sirvientes, de los esclavos, los primogénitos murieron. Aún de las vacas y de los animales murieron los primogénitos. Los animales gemían, la gente gemía, porque la muerte entró por cuanto no aplicaron la sangre de Cristo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos esto, porque el diablo no quiere que escuches de Cristo, quiere que escuches de que Él murió en la cruz, quiere que escuches de que Él murió por tus pecados, pero no quiere que tú lo llames a entrar a tu corazón y que le digas: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, bórrame todos mis pecados con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, límpiame, sáname, libértame, sálvame. Todo eso el Señor lo hace cuando tú aplicas la sangre de Cristo en tu vida. Dios nos dio su sangre para que la apliquemos. Nos la dio para que la usemos. Nos dio para que nos cubramos con ella. Por eso dice que está dando testimonio aquí en la tierra. El Espíritu Santo, Él está, el Dios Espíritu Santo, tomando la palabra, nos la hace entender, nos la explica y nos lleva al Padre, al amor del Padre, a la sangre que Él entregó, que Él puso en su Hijo, el grande sacrificio, la vida que había puesto en su Hijo, iba a salir de su Hijo, iba a derramarse para presentarse. Después Jesucristo la lleva al cielo y la presenta ante el lugar donde está en el cielo. Hay un tabernáculo donde está el propiciatorio en el cielo, porque el cielo es un reflejo del tabernáculo que se hizo aquí en la tierra. Por eso dice que el plano del tabernáculo Dios se lo dio, como el que está en el cielo se lo dio a Moisés. Quiere decir que hay un propiciatorio, y allá se presentó Jesucristo una sola vez y para siempre con su sangre, una vez que resucitó, y la puso en el propiciatorio y le dijo: Padre, aquí está la vida que me diste, aquí está la sangre que me diste, ahora bendice a todos los hombres que crean en mí y dales el perdón de pecados y la vida eterna. Por eso el diablo no quiere que tú sepas de la sangre de Cristo, y que predica de lo que quieras, del amor, del poder de la palabra y todo, pero mientras menos se predique la sangre de Cristo, Él no desea, porque eso le remueve, le estremece, y sabe que aquella persona que ha sido limpiada con la sangre de Cristo, aquella persona que ha sido consciente que su salvación, que el perdón de sus pecados costó la vida. Y al decir la vida, estamos hablando de la sangre. De la sangre que Cristo derramó por ti y por mí. No la menosprecies, no menosprecies la cruz del Calvario, no menosprecies reunirte con el pueblo santo de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Si eres un hijo de Dios, si eres un redimido por la sangre de Cristo, formas parte del pueblo de Dios, formas parte de esta familia Mijés, formas parte de un grupo de creyentes que nos unimos, y que no importa ahorita que no nos dejan reunirnos, estamos reunidos y estamos unidos, y nadie nos va a separar, porque el Espíritu Santo y la palabra y la sangre están con nosotros. Amén. Vemos entonces que la palabra poderosa de la sangre hace precisamente que el diablo no quiere que tú sepas, no quiere que seamos sanos, libres, liberados, prosperados en todas las cosas. Pero una cosa es muy importante: la palabra nos habla precisamente de que cada día
nosotros tenemos que hacer uso de esa sangre. Vemos allá en Levítico 17. Déjenme buscar esta cita. Levítico 17:11. En la NBI, si tienen la NBI. Levítico 17:11. Pon atención. Porque la vida de toda criatura está en la sangre. La vida. Y dice Dios: yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar, para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Porque la vida de toda criatura está en la sangre, y yo mismo se la he dado a ustedes. ¿Qué dice la versión 60? Levítico: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Yo al leer esto y entender esto, ahora entiendo por qué el Espíritu Santo, agarrando la palabra, la está aplicando a mi mente, a mi corazón, y me dice: Hiram, es necesario que no te olvides que es bueno orar, que es bueno todo lo que hacemos para honrar y glorificar la obediencia a la palabra de Dios, apartarnos del pecado, limpiarnos todos los días con la sangre preciosa de Cristo, porque Dios nos la dio para que nos santifiquemos. No recuerdo ahorita la cita, pero Dios le había dicho a Moisés: haz el sacrificio y santifica al sacerdocio, santifica a Aarón. De la sangre pon en el lóbulo de su oreja del lóbulo derecho, en el pulgar de la mano derecha ponle sangre, y en el pulgar de su pie derecho ponle sangre. Con eso estaba simbolizando que todo venía a cubrirse con sangre. Y cuando Dios bendice al pueblo a través de Moisés, dice que les leyó las palabras de la ley y roció con sangre las tablas de la ley, y con la sangre roció a todo el pueblo. Quiere decir que la sangre tiene que estar sobre nosotros. La sangre tiene que estar presente en nuestras vidas. Porque cuando tú te santificas en la sangre, cuando tú no te olvidas que la sangre está en ti, no quiere decir que vamos a sacrificar corderos, no quiere decir que vamos a sacrificar carneros, no quiere decir que vamos a sacrificar en nuestra casa algo y nos vamos a estar manchando nuestro pulgar con sangre, no. Ahora estamos a un nivel donde Dios nos ha llamado a una cosa: conocer la palabra, Espíritu Santo, palabra, y aplicando esta sangre que sigue viva y eficaz, sigue actual, sigue presente, porque Cristo la llevó al cielo y la puso ahí en el altar, y esta sangre sigue fresca y sigue efectiva. Por eso cantamos en el himno: y la sangre sube hasta el monte más alto y desciende al valle más bajo. Y ahorita que terminemos, vamos a volver a cantar este himno, y lo vamos a cantar con fuego, con amor, con gozo, con alegría, declarando lo que Él ha hecho. La sangre sigue viva y eficaz. A diferencia de la sangre de Abel, la sangre de Abel fue derramada, y la sangre dice que hablaba. ¡Wow! La sangre habla. Y dice que la sangre de Abel clama desde la tierra y pide justicia, y pide venganza.
Pero hubo otra sangre, la de Cristo, que fue llevado al altar. ¿En qué momento lo llevó? Dice que cuando Él resucitó aquel primer día de la semana, salió de la tumba y vino María Magdalena. Y cuando le dijo María, y ella se volteó y lo quiso tocar, le dijo: no me toques, detente, porque todavía no he subido al Padre. ¿Qué había pasado? Dice: ve, dile a mis hermanos, a los discípulos, que los voy a ver. ¿Qué pasó desde ese momento hasta la noche cuando Él llegó? Cuando Él llegó allá con ellos y Él les dijo: hola, aquí estoy. Atravesó: vean mis heridas, mírenme, tiéntenme, tóquenme, aquí estoy. Porque a María no la dejó y a ellos sí los dejó. ¿Qué pasó entre esa mañana y el anochecer donde Él desapareció? Lo que yo puedo pensar y lo que piensan algunos teólogos es que en ese momento Él dijo: no he subido a mi Padre. Él ascendió al cielo y llevó la sangre que de alguna manera el Espíritu Santo tomó, recogió, preparó y le puso en aquel lebrillo para que Él llegara ante su Padre y le dijera: Padre, aquí está la sangre, la vida, tu vida que nos has dado. Ve, Señor, aplícala a todos aquellos a los que tú amas, a todos aquellos que tú has salvado. Aplícala, porque mi sangre habla. Como Nadabel clama venganza, mi sangre, Señor, la sangre que tú me diste, la vida que tú me diste, clama por misericordia, clama por perdón, clama con amor. Perdónalos, Padre, porque no supieron lo que hicieron. ¡Wow! La sangre de Cristo está viva. La sangre de Cristo sigue eficaz. La sangre de Cristo sigue actuando para todos aquellos que lo creen, para todos aquellos que lo buscan, para todos aquellos que lo anhelan y que dicen: Señor, te abro mi corazón, te recibo como mi Dios. Ven con tu sangre preciosa y límpiame de todo pecado y de toda maldad. Y se van a acabar las drogas, se van a acabar el alcoholismo, se van a acabar los odios, los rencores, los hogares rotos. Todo se va a sanar. Los endemoniados van a ser liberados. La sangre de Cristo tiene poder. Por eso me gustaría contarte un testimonio de un pastor que vino acá a la Florida. Vivía en el norte de Estados Unidos. Vino a una campaña evangelística y él relata que cuando terminó de predicar, empezaron unas gentes a pasar para que orara por ellas. Y dice que llegó una mujer con una muchacha adolescente y le dijo: pastor, ore por mi hija. Y dice que él empezó a orar, y cuando estaba orando sentía que algo le impedía seguir orando, y sintió que el Espíritu Santo le decía: no ores más por ella, quítale el anillo. Y dice que no se había dado cuenta, pero que vio que ella tenía un anillo en su dedo índice, uno de esos anillos que era una especie de serpiente que enroscada con una cabeza, de esos anillos largos que se meten así, que le quedaba flojillo, no se le veía tan ajustado, y dice que la traía ahí. Entonces él paró la oración y le dijo: dame tu mano. Le dio la mano. La muchacha se volteó a ver al pastor y le dijo: ¿qué pasa? Y le dijo: este anillo. Dijo: sí, ¿qué? Este anillo es símbolo de una serpiente, te lo voy a quitar. Y dice que cuando él intentó quitársela, ella empezó: no, 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 a gritar. Decía: no, no. Y empezó a empujar. Y el Señor le decía: quítaselo. Y entonces hubo un pequeño momento de lucha entre aquella muchacha y aquel pastor. Vinieron uno de los sugieres, quisieron detenerla y por fin le sujetaron la mano y él logró sacar el anillo, pero ella luchaba. Y entonces vino a la mente de este pastor una frase que le decía: ordénale en el nombre de Jesucristo y de mi sangre preciosa. Y entonces él le dijo: en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesucristo en la cruz de Calvario, te ordeno que lo dejes. Porque en ese momento, cuando estaban intentando, empezó esta muchacha a hablar con una voz que no era la de ella. Una voz que decía más o menos así: no me lo puedes quitar.
yo soy su dueño, me pertenece, que no entiendes que me pertenece. Y entonces él fue cuando le dijo: en el nombre y por la sangre preciosa de Cristo te ordeno que la dejes. Y en ese momento el anillo salió. Era un anillo que le quedaba flojo, pero estaba tan arraigado a ella. ¿Y qué era lo que simbolizaba aquel anillo? El compromiso que esta joven había hecho con el mundo, con el pecado, con la maldad, con la desobediencia, con la rebelión. Por eso es que hay cosas que nosotros debemos de quitar en nuestras vidas y debemos de quitar de nuestros hogares. Debemos de quitar todo aquello que nos recuerda, que nos ata a un pasado de pecado, que nos ata a una circunstancia de rebelión. Tienes fotos, tienes como aquel hombre que guardaba en la foto de su cartera la foto de su exnovia, como un recuerdo. Pero era un adulterio. Era un adulterio y siempre tenía problemas en su casa. Tenemos que renunciar a pensamientos. Tenemos que renunciar a objetos, tenemos que renunciar a revistas, a música, a discos que estén afectando nuestra relación con Dios. Todo eso trae precisamente, y tenemos que santificarnos con la sangre de Jesucristo. Vemos que cuando nosotros guardamos estas cosas, el diablo ataca y nos lastima y nos daña de tal manera. Por eso no podemos quedarnos con nada que estorbe la comunión, sino al contrario, bañarnos con la sangre de Jesucristo todos los días. Cubrirnos con la sangre de Jesucristo. La pregunta inmediata es: ¿y cómo uso la sangre de Jesús? ¿Y cómo me cubro con la sangre de Jesús? Lo vimos que Moisés puso sangre en el lóbulo, en el dedo y en el pie. Yo quiero decirte que nosotros nos podemos apropiar declarando la sangre de Cristo en nuestras vidas. Pero para declarar la palabra poderosa de la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, la sangre santa del cielo, es aplicada sobre tu vida, tienes que creerlo primero. Porque si no lo crees, si no nace de tu corazón lo que va a salir de tu boca, entonces no deja de ser una simple hechicería, una brujería, un artilugio, una maña del diablo, un engaño del diablo que pone en tu mente y en tu corazón. Ahí viene el perro, me va a morder. La sangre de Cristo. Ahí viene el tal problema, la sangre de Cristo. Y empiezan la gente a gritar que la sangre de Cristo, y algunos sacan crucifijos y dicen: la sangre de Cristo contra los demonios. Eso es hechicería, eso es brujería. No podemos estar declarando la sangre de Cristo nada más así porque sí. Tiene que ser algo que tú hagas consciente, que hayas entendido, que hayas comprendido. Y entonces en fe decimos, porque ya entendiste que la sangre de Cristo tiene poder. Venció a Satanás y destruyó todo poder de todo pecado sobre tu vida, sobre la mía, de los que hemos recibido a Jesucristo. Hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Por eso, cuando tú salgas todas las mañanas, haz una oración tan sencilla, y 3 son los que dan testimonios. Dile: Espíritu Santo, tu palabra dice que tu sangre preciosa tiene el poder para cubrirme, para guardarme y protegerme. Señor, tú me dijiste que me la diste para usarla, para tener victoria. Por tanto, bendigo mi vida, que voy a salir a mi trabajo, voy a salir a la calle. Cuídame de todo mal. Cuídame y protégeme. Ahora que está la pandemia, cuídame y protégeme de este virus. Cuídame y protege de cualquier otra enfermedad, de cualquier otro problema. Guárdame con tu sangre preciosa. Guarda a mi esposa, guarda a mis hijos,
Cubro con tu sangre a mi esposa, cubro con tu sangre a mis hijos, cubro con tu sangre mi negocio, cubro con tu sangre a mis empleados, cubro con tu sangre a los hijos en la escuela, cubro con tu sangre sus mentes, sus corazones, para que ellos estén concentrados, estudiando y aprendiendo. Cubro con tu sangre mis finanzas, cubro con tu sangre para que el enemigo no pueda atacar, lastimar y destruir. ¿Se acuerdan de Job? Job, todos los días que sus hijos hacían banquete y tomaban y hacían la gran fiesta, Job al otro día ofrecía sacrificio, entregaba sangre al Señor por si ellos hubieran lastimado y ofendido el nombre del Santo Dios. Él hacía sacrificio, los cubría con sangre, y eso lo hacía cada vez que eso pasaba. Dice la Biblia que lo hacía todos los días, de tal manera que Dios recibía aquello y ponía un cerco alrededor de ellos. El que tú te cubras con la sangre pone un cerco alrededor de ti, de tal manera que parece como de novela o simpático, pero cuando tú estás genuinamente confiando, creyendo, con la fe que viene del Espíritu, el Espíritu Santo da un fruto en mi vida por la palabra que dice que el Espíritu Santo produce un fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué nos va a vencer? Si el Espíritu me está diciendo, yo estoy poniendo una fe, y esa fe te dice que te cubras con la sangre, entonces sal confiado, creyendo lo que yo estoy haciendo, lo que yo represento. Y cuando tú sales a la calle, los demonios se te quedan viendo y dicen: ahí viene un hijo de Dios. Lo veo, algo brilla alrededor de él, algo tiene, y esa es la sangre de Cristo que brilló en la cruz para salvación a todas las naciones. Es la sangre de Cristo que lo está cubriendo, es la sangre de Cristo que está bendiciendo su vida, es la sangre de Cristo que le dio victoria sobre el pecado. Dios, la sangre de Cristo que lo está haciendo triunfar, es la sangre de Cristo que lo va a rescatar de las trampas de pobreza, de miseria, de enfermedad. El virus que le pusimos ahí, quítalo, porque él va a pasar y nos puede ir mal. Cada día el cerco de espinos de la sangre de Cristo va a cubrir tu vida. Hoy es un día que Dios quiere que su sangre se proclame por todas las naciones. Y quiero decirte, ya para terminar, que cayó en mis manos una profecía, pero Dios sabe sus tiempos. Esta profecía es de una profeta llamada Verónica, con K, Verónica West. Esta profeta, en enero del 2019, hace un año, dijo: una epidemia vendrá sobre la tierra. Dile a mi pueblo que ponga la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas, porque el ángel de la muerte debe de pasar de largo. Dile a mi pueblo que pongan la sangre, que vamos a andar matando cabritos y poniendo sangre, o la vamos a aplicar por la fe, porque la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Es la convicción de que si Él dijo, yo marco el dintel y marco los pilares de mi casa. Puedo poner aceite, que si puedes ponerlo, y que simboliza la presencia del Espíritu. El Espíritu hablando la palabra para que tú marques y guardes tu casa. Esa sangre simbólicamente puesta es lo que va a guardar nuestros hogares. Y esta profeta declaró que pongamos, dile a mi pueblo que ponga la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas. El ángel de la muerte pasará de largo.
Y dice: amados, estos son momentos cruciales para levantarnos y buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y apropiarnos de toda la verdad, de su palabra, que el Espíritu Santo nos habla su palabra, y que nos invada el Espíritu Santo, y que nos dice: hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Músicos, usemos el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Usemos el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Y te quiero decir una cosa: y la sangre nos guardará de todo mal. Y ve lo que dice Éxodo 12:13. Éxodo 12:13. La sangre de Cristo tiene poder. Y vean lo que dice, lean conmigo. Todos lean conmigo. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así es que nosotros podemos entender que esta enfermedad, esta pandemia, se ha convertido en una preocupación mundial. Por eso vemos que el temor se ha arraigado en la vida de muchas personas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué nos espera? Realmente no sabemos toda la verdad detrás de todo este asunto. Pero una cosa sí sé: que a Dios no le ha agarrado desprevenido. Dios no tiene un plan B para el coronavirus. Dios desde antes sabía lo que venía. Por eso le dijo a esta profeta hace un año que nosotros no lo sabíamos, pero hoy Dios nos lo está diciendo. Hay poder en la sangre de Jesús. Cúbrete con la sangre, cubre a tu familia. Cada que te vas en la noche a dormir, pon tus manos sobre tu cabeza, sobre tus ojos, sobre tus oídos, sobre tu boca. Santifícate, cúbrete con la sangre. Y la fe en lo que Él dijo, esa palabra, el Espíritu Santo lo va a aplicar y van a suceder los milagros. Vas a tener noches de paz, noches de descanso, y te vas a levantar con la misma fe, declarando. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir sin buscar la presencia de Dios? Separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuánto tiempo nos llevará a hacer una oración? Si tenemos que estar teniendo nuestro devocional, tenemos que leer la palabra. Nos hemos apartado de la palabra, nos hemos apartado de la voz del Espíritu. Por eso la sangre no puede ser aplicada a nuestras vidas. Y hoy te invito para que tú tomes una decisión. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú todavía no le abres tu corazón a la vida, porque Él es la vida eterna. La muerte eterna está sobre ti si no te has arrepentido de tus pecados y no has recibido a Jesús. Pero hoy el Espíritu Santo está llevando la palabra y la está aplicando a tu corazón para que le abras tu corazón a Jesús y entre la sangre y te limpie de todo pecado. ¿Quieres el perdón de tus pecados? ¿Quieres la vida eterna? Ahí donde estás, no importa, no te dé pena, porque de eso se trata tu salvación. La Biblia dice que si tú te avergüenzas de Jesucristo, Él, cuando estés en el cielo, en el juicio, Él va a decir: yo nunca te conocí. Él se va a avergonzar también de ti, porque lo negaste cuando pudiste haberlo recibido y haberlo declarado. Por eso, fe, declaración. Fe, declaración. Nosotros declaramos lo que creemos.
No hablamos para creer, creemos para poder hablar. Por eso, cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo esta oración. Señor Dios Todopoderoso, reconozco que soy pecador o pecadora y hoy tengo una necesidad profunda de ser liberado del poder del pecado y de la muerte que pesa como un juicio sobre mi vida. Hoy en este momento, Espíritu Santo, estoy escuchando tu voz. La palabra tuya que dice que necesito a Jesús, el Salvador. Y que necesito que su sangre venga, la sangre del Padre, la sangre del Altísimo, venga, que Él portó en su cuerpo y derramó para darme vida. Hoy te entrego mi vida en tus manos y te pido que le des tu vida, tu vida. Ven, Señor Jesús, entra en mi corazón. Te recibo como mi Dios, el Rey de mi vida y el Salvador de mi alma. Límpiame con la sangre preciosa que derramaste en la cruz por mí. Y hoy declaro que a partir de este momento, conforme a tu palabra, yo soy tu hijo y tú eres mi Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí, por salvarme y estar en mi corazón. Amén, amén, amén. Ahora quiero decirte, a ti que me escuchas, que ya has recibido a Jesucristo, es necesario que recuerdes que tú eres salvo, fuiste perdonado por la preciosa sangre de Cristo. Créelo y proclámalo. Proclámale a la gente, porque el diablo quiere que hables de alabanza, de adoración, de cantos bonitos, pero no quieres que le digas a la gente: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque en ese momento, cuando esa persona recibe a Jesucristo, o tú te recuerdas esto, sabes que la sangre de Jesucristo te limpia, eres liberado, es rota toda maldición que ha puesto el diablo sobre tu vida. Porque hay muchos cristianos que viven oprimidos con pecados que han querido dejar, que no han podido, y en el nombre de Jesús y por la sangre preciosa de Cristo, Señor, aplica tu sangre en la vida de estos hermanos que me están escuchando y libértalos, rompe todo yugo de esclavitud, borra todo pecado y sean libres en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Qué día tan precioso, qué día tan glorioso. Hubo oposición, sí. Hubo mucho estorbo en este día, sí. Pero declaramos que la sangre preciosa de Jesucristo nos cubre. En mi Jes nos cubre a todo creyente que me ves, donde quiera que estás, en cualquier parte del mundo. Jesucristo, el Hijo de Dios, está dentro de tu corazón por cuanto tú le abriste, y su sangre te cubre y te va a proteger todos los días de tu vida hasta el día que estemos en el cielo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Si es la sangre, canta, pasen. Perdió. Canta, júntate con el pueblo, júntate con gozo. En la cruz no, Él murió. ¡Wow! Porque la sangre que me da poder día tras día, nunca más perderá el poder. Se eleva a los montes más altos,
más bajos, la sangre que me da poder día tras día, nunca más perderá el poder. Todas mis penas ya las borró, y mis lágrimas ya también las secó, porque la sangre que me da poder día tras día, nunca más perderá el poder. Se eleva a los montes más altos y fluye a los valles más bajos. La sangre que me da poder día tras día, nunca más perderá el poder. No, nunca más perderá el poder. No, nunca más perderá el poder. Gloria a tu nombre, oh Dios. Quiero decirte a ti que hoy aceptaste a Jesucristo. Cuando se predica la sangre de Jesucristo, hay muchos, miles de personas que se salvan, porque la sangre de Jesucristo nunca pierde su poder. La salvación está a la puerta. Cuando la gente oye del poder de la sangre, le entregamos nuestra vida a Jesús. Y yo sé que en este momento muchos, cientos y miles de personas a través de este mensaje van a entregarse y se están entregando a Jesús. Quiero pedirte que cuando termine la transmisión va a aparecer un link donde te pedimos que tú te reportes, pongas tus datos. Queremos apoyarte, queremos orar por ti, queremos bendecir tu vida. Dios quiere que tú continúes tu crecimiento espiritual. Queremos bendecirte. Y hoy quiero terminar haciendo esta oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos que tu sangre nunca, nunca, nunca perderá su poder, que sigue presente en el altar donde la puso Jesucristo delante de ti. Y sabemos, Padre, que tú antes de vernos a nosotros, ves la sangre, y a través de la sangre ves nuestro hogar, ves a nuestros hijos, ves nuestros negocios, ves nuestra salud, ves la prosperidad, quitas toda maldición, toda pobreza, toda enfermedad. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu sangre. Te damos gracias por salvarnos. Te damos gracias por ser tus hijos. Te damos gracias por tu presencia. Bendito seas por los siglos de los siglos. Bendice cada hogar, bendice cada familia. Que esta salvación se extienda conforme a tu palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén.
Amén, amén. Que Dios te bendiga y te guarde.